Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Eh, Hoy es el día 26 de agosto de 2018 y son exactamente las 9:15 de la noche. Esta noche voy a hablarles acerca de un concepto bastante difícil de entender y tal vez para algunos difícil de creer también. Es un concepto difícil de entender, pero es muy importante, especialmente para entender mejor la Biblia. ¿Cuál es este concepto? El concepto es de que todo tiene una causa espiritual. Todo lo que sucede en el mundo material tiene una causa espiritual. Es importante saber esto. Es importante saber que cuando aplicamos una ley de la Biblia, una ley de Dios, va a tener una causa. Porque con las leyes de Dios, las leyes de la Biblia, los mandamientos de la Biblia, se mueven fuerzas espirituales. Se mueven fuerzas espirituales, se abren puertas en lo espiritual, suceden cosas en lo espiritual, se generan acciones en lo espiritual. Cuando se deja de cumplir una ley de Dios o se transgrede una ley de Dios, se desobedece un mandamiento de Dios, que son leyes naturales en realidad, porque como lo he dicho otras veces, los mandamientos de la Biblia y las leyes que la Biblia enseña son leyes impuestas por Dios para regir el mundo espiritual tanto como el mundo material. En consecuencia son leyes naturales, aunque son espirituales, son leyes naturales porque generan que cosas sucedan en el mundo material. Tanto como con la ley de la gravedad, si avienta uno de un 20º piso, pues es el cumplimiento de una ley lo que va a pasar con una persona que se avienta de un 20º piso y se tira hacia el piso. Lo que va a dar como resultado es el cumplimiento de una ley. Entonces no hay necesidad que en la Biblia haya una ley que diga no te aventarás de un edificio de 20 pisos, porque conocemos la ley de la gravedad porque es bastante evidente. Aunque en tiempos antiguos, antes de que, no sé, ¿quién fue el que habló de esto? Fue uno de los científicos que habló de esto, de la ley de la gravedad, antes de que lo hablara. No se tenía un concepto claro de la gravedad, pero por supuesto todo el mundo la conocía. Nadie se iba a arrojar de un precipicio porque ya sabían lo que les iba a pasar. Entonces, que una ley no se conozca o no se conozcan sus conceptos no significa que no exista o que no vaya a tener efectos en nuestra vida. Entonces, Isaac Newton fue el que habló de esta ley de la gravedad por primera vez y nos dio un concepto más claro de lo que era. Pero igual, la ley de la gravedad funciona desde que el mundo existe. Y el hombre siempre ha visto sus efectos y conoce sus efectos porque esta es una ley física que entonces podemos ver con nuestros ojos y entendemos que realmente cómo funciona la ley de la gravedad, pero por supuesto las leyes espirituales son más difíciles de entender porque no son tan evidentes como las leyes físicas, pero siempre provocan fenómenos en la vida material, provocan que sucedan cosas en la vida material, provocan fenómenos en la vida material, en la vida física. Por eso las leyes de la Biblia son demasiado importantes. La gente cree que puede vivir sin la Biblia, pero vivir sin la Biblia es muerte en realidad. Uno tiene que enterarse de cómo funcionan las leyes espirituales. Entonces de eso va a depender cómo va a vivir uno en la tierra. Incluso también depende de eso, de las leyes espirituales, va a tener un efecto en la eternidad. ¿Dónde va a pasar uno la eternidad? ¿Dónde va a pasar cada persona la eternidad? Depende de
su obediencia, su conocimiento y obediencia a las leyes de la Biblia. Porque recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos y que nuestros pecados sean perdonados, invitar al Señor Jesucristo a morar en nuestro corazón para que perdone nuestros pecados y viva dentro de nosotros y nos regale la vida eterna, es una ley espiritual que si yo la obedezco, da como consecuencia recibir mi salvación y ser salvo. Cuando yo me muera, voy a la presencia del Señor, al lugar donde Él vive y yo voy a vivir. Es una ley. Yo la desobedezco, simplemente mi eternidad, no recibo mi salvación, no recibo el perdón de mis pecados, recibo condenación eterna. Mi eternidad la voy a pasar lejos de Dios, en un lugar oscuro y tenebroso, absolutamente terrible. Porque la presencia del Señor no puede estar en ese lugar. Y todos los que desprecian la salvación de Dios se van a ese lugar. Entonces, las leyes de la Biblia son leyes naturales que causan un efecto. Son leyes naturales, tanto igual que la ley de la gravedad o cualquier otra ley física. Así es. Las leyes de la Biblia son leyes naturales. Entonces, esta práctica es acerca de todo tiene una causa espiritual. Todo lo que nos pasa tiene una causa espiritual. Puse un negocio, me fue mal. Me casé y estuve casado 4 años nada más y no pude soportar más ya a esta mujer. Dicen algunos. Y algunos pasan hasta 6 meses casados nada más. Todo tiene una causa espiritual. Por todo lo que nos sucede, ya sea bueno o sea malo, tiene una causa espiritual. Entonces, tengo varios versículos aquí y hay más, pero para explicar este concepto, pues va a ser suficiente con los que tengo aquí. Si usted se interesa en leer la Biblia, va a encontrar más versículos que apoyan este concepto. Que todo lo que nos pasa en la vida, sea bueno o sea malo pero pequeño, sea malo pero grande, sea bueno pero pequeño, sea bueno pero grande, toda cosa buena o mala, grande o pequeña que nos suceda, tiene una causa espiritual. Es el resultado de nuestro caminar y de la puesta por obra de las leyes de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios, vivir acorde a las leyes de Dios. Si no queremos verlo como obedecer mandamientos, digamos, los sentimos demasiado pesados, pues hablemoslo de una forma diferente. Solo digamos vivir acorde a las leyes de Dios, que son leyes naturales. Vivir acorde a las leyes de Dios como vivir acorde a la ley de la gravedad. Vivir acorde a la ley de la gravedad es de que yo, si me subo a un 20º piso de un edificio y empiezo a caminar por la cornisa, por la orilla del edificio, en el 20º piso, vivir acorde a esa ley significa que voy a tener mucho cuidado de no caerme. O me voy a amarrar a un lazo si quiero caminar por la orilla de la cornisa del 20º piso. Yo voy a amarrarme a un lazo. Entonces, eso es vivir acorde a. No lo queremos llamar obedecer mandamientos. Obedezcamos el mandamiento de la ley de la gravedad. Sea como se diga o suene como suene, simplemente yo tengo que guardarme, tener cuidado de la ley de la gravedad cuando me subo a un 20º piso y pretendo caminar por la orilla de la cornisa del 20º piso. Tengo que vivir acorde a lo que sé de esa ley. Es una ley que no porque yo no me la tome en serio o porque no me guste o porque no crea en ella, no va a dejar de funcionar. Las leyes no dejan de funcionar porque creamos o no creamos en ellas, o nos gusten o no nos gusten. Las leyes van a funcionar siempre igual y siempre van a dar los mismos resultados. Por eso tenemos que conocerlas y vivir acorde a ellas. Obedecer los mandamientos del Señor y vivir acorde a sus leyes. No transgredirlas. Las transgredimos, hay efectos negativos en nuestra vida. Hay efectos negativos en nuestra vida. Entonces, a los efectos negativos de nuestra vida las vamos a llamar maldiciones. Toda cosa mala que a mí me pueda pasar, sea grande o sea pequeña. Vivir acorde a las leyes de Dios y los efectos que vienen con respecto de vivir acorde a las leyes de Dios, obedecer los mandamientos de Dios,
obedecer los mandamientos de la Biblia, vamos a llamarlos bendiciones, sean grandes o sean pequeñas. Todo lo bueno que nos pasa es una bendición y todo lo malo que nos pasa es una maldición. Cortarme un dedo cuando estoy cortando cebolla en la cocina es una maldición. Hermano, no sea tan exagerado. Yo digo hermano porque generalmente estos videos los van a ver personas cristianas, pero digamos que me está viendo un no cristiano. Usted no cristiano, usted que no cree en la Biblia, usted que no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios, igual las leyes van a funcionar igual para usted. No estoy exagerando cuando digo que digamos, cortarme un dedo cuando estoy cortando cebolla en la cocina es una maldición. No estoy exagerando. Porque la Biblia nos manda a ser prudentes. Y cuando yo agarro un cuchillo, tengo que ser prudente. Y si yo me corto un dedo, significa que no fue lo suficientemente cuidadoso y no fue lo suficientemente prudente. De hecho, puede ser por otras causas también. Pero vamos a dar un pasaje bíblico. Ahorita voy a explicar lo que estaba diciendo antes, pero quiero dar un pasaje bíblico para que miremos qué es lo que realmente dice la Biblia con respecto de esto. No es importante tanto lo que yo diga, sino que la Biblia dice. Vamos a hablar de la cortada de un dedo. ¿Cómo es posible que esto sea consecuencia de una causa espiritual? ¿Qué hice yo de malo para cortarme un dedo? O no cortarme un dedo, ¿qué hice de bueno para no cortarme un dedo? Lo que quiero explicar con esto es que una cosa pequeña mala que nos pase, una cosa pequeña buena que nos pase, todo tiene una causa, una razón espiritual, una causa espiritual. Cuanto más las cosas más grandes y más graves, buenas o malas que nos puedan pasar. Cosas buenas, muy buenas, cosas malas, muy malas que nos puedan pasar. Absolutamente todo tiene una causa espiritual. Vivimos acorde a la ley de Dios, tenemos bendiciones, porque son cosas buenas que nos pasan en la vida. Vivimos en contra y violando las leyes de Dios, no acorde, no cuidándonos de las leyes de Dios, que son leyes naturales y producen un efecto en nuestra vida. Entonces vamos a tener cosas malas, reacciones malas suceden en nuestra vida que las vamos a llamar maldiciones. Las maldiciones y las bendiciones. Entonces, todo tiene una causa espiritual y todo es el pago, recompensa por la obediencia a un principio de la Biblia o la desobediencia a un principio de la Biblia. Todo lo bueno o malo que nos pueda pasar, toda la riqueza que podamos tener o la pobreza que podamos tener. En algún momento la pobreza puede ser una bendición, digamos, bajo ciertas circunstancias, o puede ser una maldición. O la riqueza puede ser una bendición o una maldición al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias que se den. Todo lo que nos pasa en la vida tiene una causa espiritual. El primer versículo que les voy a dar es un versículo muy sencillo, muy sencillo. De esos proverbios que es un proverbio. Está en el libro de los proverbios. El libro de los proverbios hay muchísimos proverbios. Uno los lee y los pasa así como que nada, como que no fueran nada en realidad. Pero son muchísimas leyes y regulaciones que hay, que la Biblia nos enseña para que las tomemos en cuenta y que sepamos realmente los pormenores de cómo funciona la ley del Señor. Proverbio 26.2 es un proverbio muy sencillo de cómo puede uno basar una verdad en un versículo tan sencillo. Este versículo en realidad solo lo estoy tomando como base porque nunca se puede hacer una verdad. Nunca se puede, digamos, hacer una verdad, la entera verdad acerca de algo. No se puede fundamentar en solo un versículo. Esto no se lo estoy tomando como base porque hay otros versículos que explican lo mismo y nos hacen ver el mismo punto de vista. Entonces, este versículo dice así, Proverbios 26.2. Fíjense bien, esto es para expertos, para maduros. Fíjense bien, dice, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo,
así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición, así la maldición nunca vendrá sin causa. Muy sencillo el versículo. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿A usted le pasó algo malo? Chocó el carro. ¿Por qué choqué el carro? Esto me va a salir caro. Y ahora tengo que pagarle los daños al otro señor, a que le choqué su carro. Y era un Mercedes-Benz último modelo. ¿Cómo me fue a pasar esto? Bueno, fue un accidente. No. No fue un accidente. Según la Biblia, los accidentes no existen. No existen los accidentes. Todo es un pago. Todo es una recompensa a nuestro vivir, a nuestro actuar. A nuestra puesta en obra, a nuestra obediencia a la palabra de Dios, a vivir acorde a sus leyes, porque sus leyes provocan un efecto. Todo, absolutamente todo, es consecuencia de una ley puesta en obra, o simplemente la omisión de la obediencia a una ley. Obedecer la ley del Señor o no obedecerlas. Entonces, todo es consecuencia de lo mismo. Todo lo que nos pasa es consecuencia de lo mismo, incluso cortarme un dedo. Porque sigo con lo del dedo. Porque es algo muy pequeño, uno no puede creer que esto tenga una causa espiritual. Pero yo aprendí esto una vez que hace mucho tiempo yo venía de la iglesia, había un partido de fútbol que yo quería ver, tenía el temor de venir tarde a ver el partido, salí de la iglesia corriendo, me vine a la casa corriendo, prendo la televisión y como tengo hambre y no he almorzado, es mediodía, es la 1 de la tarde, el partido lleva 15 minutos, yo no me quiero perder nada, voy a la cocina corriendo a traer unos panes, los abro rápido para meterles algo y comérmelos viendo la televisión. Y cortando uno de los panes me corto un dedo. ¿Cómo es posible que esto me pase? El televisor está sobre un escritorio. Yo saco una ampolleta en ese momento solo tenía un cicatrizante que se llama violeta genciana tenía yo. Es un líquido que mancha mucho. Le deja a uno el dedo manchado. Pero es un cicatrizante que cicatriza muy rápido. Entonces, por eso me gusta tenerlo a mí. Entonces, vengo yo a la iglesia en domingo. Corro por ver un partido de fútbol en domingo. Me corto el dedo. Agarro la violeta. Me echo en el dedo y boto el frasco. Y esto mancha mucho y se me riega por todo el escritorio donde está la gaveta del cual saqué esta violeta. Este frasquito de violeta. Me mancha todo el escritorio, me mancha el piso. Eso es difícil de limpiar, deja manchado, no cuesta mucho que se quiten las manchas. Pues fue un total desastre en realidad. Boto el frasquito de la violeta, me deja manchado el escritorio, parte del piso, me salpicó hasta la ropa. ¿Y cómo es posible que esto me pase a mí? Me corto un dedo, se me cae la violeta, ¿por qué las cosas me están saliendo tan mal? Cuando a mí me pasa una cosa así de que las cosas me salen tan mal, yo digo, algo estoy haciendo mal. Y como en ese tiempo pues yo estaba muy conectado con el Señor, el Espíritu Santo me habla y me dice la causa por qué me pasó todo eso. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor. ¿Venís corriendo a ver un partido de fútbol? ¿No es el día del Señor? ¿No tenés que guardarlo para Él todo el día domingo? ¿Cómo vas a ver un partido de fútbol en el día del Señor? Por eso es que te pasó lo que te pasó. Entonces yo me quedé realmente sorprendido con el Espíritu Santo, me dio esa explicación. Y por supuesto el Espíritu Santo está para eso. Hay gente que todavía se asusta porque alguien diga, Dios me habló y me dijo. Pues de eso se trata en realidad. De eso es que se trata, que podamos recibir guianza del Espíritu Santo. Pero eso, llegar a ese punto también quiere madurez.
Pasar mucho tiempo con la Biblia, mucho tiempo en oración, tomarse en serio tomarse en serio a Dios, tomarse en serio a Dios, tomarse en serio el estudio de la Biblia, tomarse en serio la oración, tomarse en serio la vida espiritual. No fue que en ese tiempo estuviera tan espiritual, pero el Espíritu Santo estaba sobre mí guiándome. Un tiempo de mucho entrenamiento, un tiempo de mucho crecimiento espiritual para mí. Venía de ser un cristiano carnal mediocre toda mi vida. Y por esos años pues yo estaba en entrenamiento del Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo estaba muy pendiente de mí y me dio esa instrucción. El día del Señor, un partido de fútbol. El día del Señor nos tenemos que guardar de los propios deseos y hacer lo que el Señor quiere, y todo lo que hacemos el día domingo tiene que ser para su honra y gloria de su nombre. El día domingo no es que yo no pueda hacer nada, ni ver televisión, ni esto que el otro, no. Solo que todo tiene que cumplir con dos reglas. El día domingo, el día de reposo, el día del Señor, día de reposo, domingo para los cristianos, sábado para los judíos. Es un día para el Señor, para honrarlo a Él y guardarlo para Él. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer el domingo? ¿Qué no se puede hacer? Bueno, ese es otro video. Esa es otra historia, pero básicamente el domingo, el día del Señor, día de reposo, día santo para el Señor, consagrado para Él. Yo o me edifico a mí mismo o edifico a otra persona. Una de dos. Y si yo voy a trabajar el domingo, el dinero que gane el domingo va a ser para Él. Y lo entrego en ofrendas. Si yo tengo un negocio, ¿sabes que otro va a hacer un video para hablar de esto? Yo tengo un negocio, lo abro el domingo, las ganancias del día domingo van a ser para el Señor. No puede uno quedarse con eso. Eso es del Señor. O cierra su negocio, o no trabaja domingo, sino quiere darle la ganancia al Señor. El día del domingo es para el Señor. Y es mejor si no trabaja los domingos. Pues si usted tiene un tipo de negocio que no puede cerrar domingo, porque no se puede cerrar domingo, es el día que más se vende. Toda la ganancia, usted de todo lo que venda ese día, descuenta los gastos y los costos y salarios de los empleados. Los costos, todos los costos, es un cálculo exacto y la ganancia va a ser para el Señor. Si usted abre su negocio el día domingo, no puede ser de una forma diferente. O simplemente cierra y consagra el día para realmente pasarlo con el Señor. El día domingo usted o se edifica a sí mismo o edifica a otra persona. O se pasa leyendo la Biblia, orando en su casa, o escuchando prédicas en la radio o en la televisión cristianas, o sale a predicar a la calle, a evangelizar a la gente, o predicar en un parque o en un mercado, qué sé yo. El día domingo, o usted se edifica a sí mismo o edifica a otra persona. O va a la iglesia o simplemente va a hacer trabajo, la obra del Señor afuera en la calle. Así es como tiene que ser. A veces las cosas se aprenden de manera dura, con dolor, pero transgredir la ley del Señor trae maldiciones y obedecer la ley del Señor trae bendiciones. Todo tiene una causa espiritual. Es importante que quedemos claros qué es una maldición y qué es una bendición. Una bendición, lógicamente, es algo bueno que me pasa a mí. Una bendición es algo malo que me pasa a mí. Por sea pequeño, no tiene que ser una gran cosa. El que está hablando de maldiciones tiene que ser una cosa terrible, ¿no? Cortarse un dedo con estar picando cebolla en la cocina es una maldición. Porque una bendición, cortarse un dedo, no puede ser. Entonces, así conocemos qué es bendición y qué es maldición. Algo bueno es una bendición, algo malo es una maldición. Así es sencillo. Resulta enfermo de catarro, bendición no es. Porque no es algo bueno. Así de simple, así de sencillo. Bendiciones y maldiciones. Maldiciones, cosas malas que nos pasan. Bendiciones, cosas buenas que nos pasan. Sean grandes, sean pequeñas. Sean graves o no sean graves. Sean cosas muy pequeñas. Es una maldición, que es una cosa mala. Y es una bendición, o sea, por muy pequeña que sea, es una bendición. Encontrarme 25 centavos en la calle tirados, pues no es una gran bendición, pero malo no es. Lo que no es malo es bueno. Lo que es bueno es una bendición y lo que es malo es una maldición. Así de simple, así de sencillo. Es un concepto que Dios me enseñó a mí, que quede claro, eso es así. Bendiciones y maldiciones.
Cosas buenas que nos pasan son bendiciones, cosas malas que nos pasan son maldiciones. Vamos a ver un pasaje más, 2 Samuel 22-21. 2 Samuel 22-21 dice así: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Dense cuenta, pues fíjense bien, es lo que les acabo de decir en realidad. Jehová, dice el rey David, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Limpieza de manos siempre indica no haber pecado, estar limpio de pecado. Yo estoy viviendo bien, estoy lejos de pecado. Yo estoy viviendo bien. No es que sea perfecto, pero estoy viviendo bien. Yo no soy drogadicto, no miro pornografía, no estoy adulterando, no estoy fornicando. Mi vida sexual está controlada. No tengo, digamos, no estoy robando, no estoy mintiendo. Soy una persona íntegra, yo vivo bien. Entonces, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Cuando dice conforme a mi justicia, se refiere conforme a mi cumplimiento de la justicia de Dios. Mi justicia es, cuando yo cumplo la justicia de Dios, eso se convierte, estoy siendo justo, yo estoy siendo justo, estoy aplicando justicia. Cuando cumplo los mandamientos del Señor, estoy aplicando justicia. Esa es mi justicia. La aplicación de la ley de Dios, esa es mi justicia. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Quiere decir que el rey David había cumplido con las leyes de Dios. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Fui justo porque obedecí la ley del Señor. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. O sea que hay una recompensa por el proceder de uno. Hay una recompensa por el proceder de uno. Así de simple, así de sencillo. Así de simple, así de sencillo. Yo obedezco la ley del Señor. Vivo conforme a su voluntad. Por supuesto leo la Biblia para poder enterarme de cómo tengo que vivir, de qué tengo que hacer, de cuánto tengo que ofrendar. Las ofrendas son muy importantes en la Biblia. Las ofrendas son demasiado importantes en la vida de una persona. Ofrendar a Dios. Porque cuando ofrendo a Dios, lo honro. Y lo reconozco. Y lo amo. Y el principal mandamiento de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no hay nada más difícil que dar mis bienes materiales a alguien, aunque sea Dios. Es muy difícil compartir los bienes materiales. Cuando doy mis ofrendas, y las ofrendas y la ayuda al prójimo son, como ya he dicho muchas veces y primera vez en todos los videos que hablo, son la base para la prosperidad que viene de la Biblia. Prosperidad integral que viene de la Biblia y prosperidad financiera que vive de la Biblia. Ofrendas a Dios, ayuda al prójimo. Son los dos principios básicos para obtener todo tipo de prosperidad de parte del Señor. Mientras mejor ofrende uno a Dios, mientras más de uno al prójimo, más bendiciones. Es una cosa tremenda, son las ofrendas, la ayuda al prójimo. Son la base para toda prosperidad que venga de Dios, para toda bendición que venga de Dios. Por supuesto, también hay que vivir obedeciendo otros mandamientos, porque tampoco uno puede vivir en pecado. Uno tiene que vivir, presentar las manos al Señor, manos limpias al Señor todos los días. Uno tiene que orar todos los días y presentarse delante del Señor todos los días. Y hace mucho tiempo, cuando yo empecé a madurar en lo espiritual, que como les he dicho otras veces, pues yo venía de ser un cristiano mediocre, un cristiano carnal, una persona que tuvo el privilegio de crecer en una familia cristiana, y de muy pequeño en la iglesia, pero que nunca se desarrollaba bien, nunca creció en lo espiritual, con mucha carnalidad. ¿Qué es mucha carnalidad para una persona que no es cristiana? Mucha carnalidad es tener una amistad con el mundo, con las cosas del mundo, para autocomplacerme a mí, para simplemente pensar en mí mismo nada más y darme gustos
darme placer, vivir una vida hedonista, simplemente de disfrute, de gozar, y digamos sin realmente preocuparme por realmente cumplir la ley de Dios y dedicar mi vida para agradarlo a Él y para complacerlo a Él y no a mí. Ese es un cristiano carnal. Esa es una persona carnal, no espiritual. Están las personas que conocen a Dios, que han recibido a Jesucristo en su corazón para ser salvos, le han invitado a morir en su corazón para que perdonen sus pecados. Ese es un cristiano, pero pueden haber cristianos carnales y cristianos espirituales. Un cristiano espiritual es un hombre desarrollado en lo espiritual, que ha hecho sacrificios, se ha enterado de qué dice la Biblia con respecto a las cosas que tiene que hacer y las ha hecho, ha crecido en lo espiritual, ha matado la carne, deseos carnales que no agradan a Dios, que lo alejan a uno de Dios y lo acercan más al mundo, alejándolo de Dios. Eso es un cristiano espiritual. Un cristiano carnal es aquel que pues, le dedica poco tiempo a leer la Biblia, poco tiempo a ir a la iglesia, poco tiempo a orar o nunca ora. Solo cuando come, ora por la comida y todas sus amistades con el mundo, sus cosas, las cosas del mundo. Uno tiene que realmente dejar de ser, uno como cristiano en todo caso, los que no son cristianos, pues lo primero es que realmente conozcan al Señor y sepan que realmente necesitan y les surge recibir el perdón de sus pecados. Creyendo a Jesucristo como su Salvador, que Jesucristo era Dios mismo, venido en carne, que vino al mundo para poder dar su vida, en lugar de los demás, se sacrificó en una cruz, derramó su sangre y lo hizo como sacrificio por el pecado para toda la humanidad y todo aquel que crea en Él y su sacrificio en la cruz y su muerte en la cruz por nosotros y ponga su fe en Él y lo invita a morir en su corazón y le diga, Señor Jesucristo, por favor, entra en mi corazón, yo creo en ti y quiero Señor, y quiero recibir ese. Tú moriste en lugar mío. Me parece algo impresionante que tú hayas querido morir por mí. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Si yo quiero vivir para ti el resto de mi vida. Entonces, esas palabras que usted las dice van a tener un efecto en su vida. Porque es una ley natural. Todo lo que está en la Biblia son leyes naturales. Todo tiene un efecto en nuestra vida. Entonces vamos a otro pasaje donde vemos tan hermoso que es: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Hay una recompensa para lo que hacemos bien y también hay una recompensa para lo que hacemos mal. Eso es así. Entonces el nombre de esta plática es: todo tiene una causa espiritual. Lo bueno y lo malo que nos pueda pasar, las bendiciones y las maldiciones que vienen a nuestra vida, es por una causa espiritual. Algo que hicimos o dejamos de hacer. O algo que hicimos bien, o algo que hicimos mal, o algo bueno que dejamos de hacer. ¿Verdad? Todo tiene una causa espiritual. Todo lo que nos pasa tiene una causa espiritual. Nada que nos pase, nos atropella un carro. Tenemos un accidente en la moto. O simplemente voy caminando y me tropiezo en una acera y me golpeo en la frente. Todo tiene una causa espiritual. Los accidentes no existen. Eso que quede claro. La Biblia lo deja bien claro. Yo le estoy dando pocos pasajes aquí, pero usted estudia la Biblia completa, la lee varias veces, se da cuenta que la Biblia deja claro que todo lo que pasa en nuestra vida, sea grande o pequeño, sea bueno o malo, tiene una causa espiritual. Es algo porque hicimos bien, o algo que hicimos mal, o algo que simplemente dejamos de hacer y que teníamos que haber hecho. La mayoría de pecados que los cristianos cometen todos los días, y cometen muchos pecados, por muy íntegra y honesta que sea la persona, la mayoría de pecados que cometemos son pecados de omisión. Cosas que tendríamos que haber hecho que ni siquiera sabíamos que teníamos que hacer y no las hicimos. Hay muchísimos mandamientos que la iglesia, actualmente, en este momento, ni siquiera los conoce y ni siquiera saben qué tienen que hacer. Pero hay que leer la Biblia mucho en realidad. Yo voy por mi lectura número 63 de la Biblia y sigo leyendo para enterarme qué más tengo que hacer. Y estoy dando 5 diezmos, 5 ofrendas de todo lo que recibo. Es la forma perfecta de ofrendar. Y estoy haciendo ciertas regulaciones que hay con respecto a la ayuda del prójimo.
Para la ayuda del prójimo hay ciertas regulaciones que tienen que ver con la reproducción del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, lo cual es algo imposible de hacer en realidad. Hay que leer mucho la Biblia para eso. Es algo imposible de hacer, es algo imposible de hacer. Bueno, no es imposible, pero sí es muy difícil de hacer, es casi imposible. Yo sigo leyendo la Biblia para ver qué más cosas tengo que hacer. No soy perfecto. Pero gracias a todo lo que he aprendido puedo dar enseñanza también para que otras personas se beneficien de lo que yo he aprendido. De eso se trata. Salmos 18:20. Vamos a ver, Salmos 18:20. Ya leímos, acabamos de leer Samuel 22:21. Vamos a leer Salmos 18:20. Salmos 18:20. Vamos a ver qué dice. Salmos 18:20 dice así. Este es similar a lo que leímos en Samuel, 2 Samuel, porque en los dos lugares habla el rey David, tanto en 2 Samuel como aquí en Salmos. Salmos 18:20 dice así: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Prácticamente es el mismo versículo. Vamos a leer varios versículos más que nutren la idea. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Todo tiene una causa espiritual. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Los estatutos de Dios son estatutos perpetuos. Como dice Salmo 119, 160, que no me canso yo de leer ese versículo. Porque es muy importante que entendamos todos los seres humanos y francamente, yo no quiero que mis videos sean solo para gente cristiana, sino también para gente no cristiana. La gente no cristiana tiene que entender que lo que está en la Biblia son estatutos eternos. Dice el Salmo 119, 160, eterno es todo juicio de tu justicia. Por eso que el Señor Jesucristo no abolió la ley y los profetas. No podía. Porque son juicios eternos de Dios. Solo los modificó y los adecuó y los cumplió muchas veces, en la mayoría de veces. Con su muerte en la cruz tomó el lugar de muchos de esos mandamientos, muchas de esas ofrendas y muchas de las, digamos, ¿cómo les dijera yo? Cosas que el Antiguo Testamento demandaba hacer. Y con respecto a algunos rituales también. El Señor Jesucristo tomó el lugar. No podía Él realmente anular como mucha gente cree. Ay, que el Antiguo Testamento ya no es válido. Ya no es válido actualmente. La ley de Moisés ya no hay que cumplirla. Esas enseñanzas vienen del mismo infierno. El Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 5:17, yo no vine a abrogar la ley. No podía, ni quería. Porque son juicios eternos de Dios. Son estatutos perpetuos. Dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Eterno es todo juicio de tu justicia. Todo juicio. Todo juicio. Ningún juicio del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés del Antiguo Testamento, se ha abrogado. Porque eterno es todo juicio de tu justicia. Todo juicio de tu justicia es eterno. Pues el Señor Jesucristo no abrogó la ley. Era más fácil. Él quería cumplir la ley en sí mismo. Entonces, por su muerte en la cruz cumplió muchos de los mandamientos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Nos lo puso más fácil a nosotros. ¿Para qué nos lo puso más fácil? Para que ahora sí podemos cumplir la ley y los profetas. Porque Él nos lo puso más fácil y modificó las cosas de manera que nosotros realmente tuviéramos al alcance cumplir con sus leyes. Y es hermoso cumplir con la ley del Señor. Cumplir con la ley del Señor hace que la vida sea hermosa.
absolutamente hermosa y maravillosa en realidad. Así que uno le dé gracias a Dios por estar vivo, por existir, porque cumplir la ley de Dios le da sentido a la vida en realidad. Entonces, eterno es todo juicio de tu justicia. Ningún juicio de Dios se puede abrogar. Eterno es todo juicio de tu justicia. Todo decreto, que el rey de Media de Persia dijera, dice en Esther y en otros versículos también, era irrevocable. Todo decreto del rey de Media de Persia era irrevocable, no se podía revocar. Igual son los decretos del Señor. Los decretos y esto lo enseña la Biblia porque realmente los decretos del Señor igualmente son irrevocables. Eterno es todo juicio de tu justicia. Los decretos del Señor, sus leyes son irrevocables. No se pueden cambiar. Entonces, me ha premiado Jehová, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a mi proceder. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Me he guardado de mi maldad, porque del corazón de hombre sale toda la maldad. Dijo el Señor Jesucristo que contamina al hombre, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y me he guardado de mi maldad, me he cuidado de que realmente no ejecutar la maldad de mi corazón, porque uno todo el tiempo está pensando cosas malas en realidad. La maldad es algo que está en nuestro corazón todos los días, todo momento. Pero las decisiones las tomamos nosotros, entonces siempre tenemos la oportunidad de decidir lo bueno en lugar de lo malo. Y fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. ¿Vamos entendiendo? Vamos entendiendo que todo lo que nos pasa en la vida tiene una causa espiritual, todo conforme a, todo en relación a nuestro proceder conforme a las leyes naturales de Dios, que son leyes naturales que van a dar un efecto en nuestra vida, hagamos lo bueno o hagamos lo malo, obedezcamos la palabra de Dios o desobedezcamos la palabra de Dios, siempre va a haber un efecto en nuestra vida, efectos buenos y efectos malos. Obedecemos la palabra de Dios, efectos buenos, cosas buenas vienen en nuestra vida. Y si desobedecemos la palabra de Dios, efectos malos, cosas malas suceden en nuestra vida. Tenemos que ver cómo uno de nuestros hijos muere. Tenemos que ver cómo uno de nuestros hijos se enferma o se accidenta. Cómo nosotros mismos nos enfermamos, nos accidentamos o perdemos nuestros bienes materiales porque se nos quemó la casa o porque hicimos una mala inversión y vemos cómo perdemos todo lo que tenemos y tenemos que vender la casa o el banco no la quita, ya no la pudimos pagar, las cosas nos salieron mal, pusimos un negocio o de pronto me despidieron del trabajo y no encuentro trabajo. Cosas malas cosas que nosotros mismos nos generamos, porque cada quien es responsable de las cosas que pasan en su vida, por la forma en que procede, o por la forma en que obedece o no obedece la ley de Dios. Y la gente quiere siempre echarle la culpa a algo o a alguien más, y la culpa siempre va a ser nuestra. Tenemos lo que sembramos, porque esa es otra ley. Lo que se siembra, eso es lo que se cosecha, punto. Así es, así de simple, como digo yo, así de simple, así de sencillo. Yo siembro naranjas, cosecho naranjas. No puedo yo sembrar higos y esperar cosechar manzanas. Eso es ridículo. Yo siembro obediencia, humildad y temor a Dios y cosecho grandes bendiciones, porque riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Temor a Jehová es cumplir sus leyes, vivir en constante observancia de sus leyes. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Proverbios 22:4.
Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Eso es lo que dice Salmos 18, 20 al 24. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosa es! ¡Qué bella es la palabra de Dios! Entonces tenemos aquí también Proverbios 11:31. Proverbios 11:31 dice así. 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. No en el cielo, no en el cielo, no en la vida eterna. Allá tenemos grandes tesoros, pero eso es allá. La pregunta es cómo vamos a vivir aquí. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Qué efectos vamos a tener aquí? De la obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Proverbios 11:31, miren qué belleza, miren qué preciosidad. Ciertamente, el justo es el que hace justicia. Justo es el que hace justicia, según dice en el Nuevo Testamento. Ese versículo no lo tengo ahorita porque se me acaba de venir y me costaría mucho encontrarlo. Justo es el que hace justicia. Justo no es, la Biblia no llama justo, sino justificado aquel que recibe al Señor Jesucristo en su corazón. El ser salvos, el haber recibido el perdón de nuestros pecados y nuestro Jesucristo en nuestro corazón nos hace salvos, nos hace redimidos, nos hace justificados, pero seremos justos. Podemos ser llamados justos cuando en nuestro diario vivir apliquemos justicia, la justicia de Dios. Porque justo es el que hace justicia. Entonces, ciertamente el justo, el que hace justicia, será recompensado en la tierra. En el planeta Tierra, durante su vida en la tierra, recibirá recompensas. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. El impío y el pecador también van a ser recompensados en la tierra. Pero no es lo mismo. No son las mismas recompensas que va a recibir el impío y el pecador que las que va a recibir el justo. El justo va a recibir un tipo de recompensas, el impío y el pecador van a recibir otro tipo de recompensas. El justo va a recibir bendiciones, mientras que el impío y el pecador va a recibir maldiciones. Esto debe de quedar claro en realidad. Porque así es, esto es lo que la Biblia enseña. Todo tiene una causa espiritual y es el título de esta plática. Todo, absolutamente todo. Los accidentes no existen. Si entraron los ladrones en mi casa, me dejaron la casa vacía. Eso es el pago de su justicia o el pago de su injusticia. El pago de su obediencia a Dios o el pago de su desobediencia a Dios. Así de simple. Así de sencillo. Es una ley que no podemos cambiarla, solo nos podemos ajustar a ella y vivir acorde a ella, simplemente. Entonces, empaparnos del conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo vivir, qué cosas tengo que hacer y qué cosas definitivamente no tengo que hacer. Y vive uno bien, y su familia vive bien, y grandes bendiciones vienen a su vida. Compartir la enseñanza que Dios le da a uno, como estoy haciendo este video, es solo el hecho de estar haciendo este video. Hacerlo bien, no solo, ponerme una camisa limpia, una playera limpia, ver que todo estuviera bonito, la cortina rojita aquí atrás, el sillón blanco, ver que todo se viera bien, que todo estuviera agradable a la vista, sino lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo me ha llevado a mí añales de estudio de la palabra, de estar en la presencia del Señor para saber esto que les estoy diciendo. Esto es algo que yo aprendí durante muchos años de estar en la presencia del Señor. Esto es una verdad que es importante que nosotros la comprendamos, que la entendamos, que la digiramos correctamente, que la tengamos presente todos los días de nuestra vida, que realmente con respecto de cómo vivamos cada día, así van a ser los efectos los frutos que vamos a recibir más adelante.
Porque ciertamente el justo será recompensado en la tierra, en el planeta, en este planeta, mientras tengamos vida en este planeta, en este mundo. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Es bella, es hermosa la palabra del Señor. Proverbios aquí cerquita, Proverbios 13:13. Proverbios 13:13. ¿Qué dice? El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Otra vez recompensas por un buen proceder, por obedecer la palabra de Dios. Hay recompensas también por desobedecer la palabra de Dios, pero no son cosas buenas, son cosas malas. Proverbios 13:13, el que menosprecia el precepto es el principio de sabiduría, el mandamiento de Dios, el decreto de Dios, la ley de Dios. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, morirá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Y en nuestro último versículo, ya que ya andamos por los 50 minutos y la memoria de mi teléfono está a punto de llenarse, vamos a leer un último versículo de Deuteronomio 28, 1 y 2. Este versículo lo leo casi en todas las pláticas porque a mí me gusta mucho, porque a mí me deja claro este concepto de las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 28 es todo bendiciones y todo maldiciones. Deuteronomio 28, bendiciones por obedecer las leyes de Dios y maldiciones por desobedecer la ley de Dios. Ojalá pudiera yo leer este capítulo, todo es re largo, pero no lo puedo leer todo porque no tengo el tiempo. Por favor, léalo usted en su casa, léalo completo. Mire qué es lo que pasa cuando usted obedece la ley de Dios y qué pasa cuando la desobedece. Las obedece, esta es la lista de bendiciones. La desobedece, esta es la lista de las maldiciones. Este capítulo es concluyente para lo que estoy diciendo. Vamos a leer solo un versículo 2 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Sigue una lista de bendiciones. Por otro lado dice el versículo 58, si no cuidaras de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido y quedará ahí. Bueno, de la gran lista de maldiciones por desobedecer la palabra de Dios. Entonces, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más se limpió el pecador. Quedémonos con esa idea. Todo lo que nos pasa en la vida tiene una causa espiritual. Entonces, eso es así. Lo bueno y lo malo que nos pasa a cada uno de los seres humanos que habitan y que han habitado sobre la faz del mundo, sobre la faz de la tierra, tiene una causa espiritual y la decisión es de cada uno cómo va a vivir, y uno puede también echarle la culpa a cualquier cosa o persona o a Dios, o inventarse causas para excusar su culpa, todo es su culpa, todo es culpa suya, todo es culpa mía. Lo malo que hay en mi vida, las carencias que hay en mi vida, son culpa mía. Mía es la culpa. No puedo echarle la culpa a nadie más. A Dios, a las circunstancias. Es que todo me ha salido mal, no sé por qué. Todo me ha salido mal, no sé por qué.
No sé por qué, tiene que saber por qué. Pues no conoce las leyes de Dios, no las obedece, no le importa en realidad. No le importa a Dios, no le importan sus leyes. Sea cristiano o no sea cristiano, muchos cristianos no le importa la ley de Dios. Se vuelven religiosos, se van domingo a la iglesia, no quieren saber nada más el resto de la semana de Dios. No les interesa. ¿Por qué todo me sale mal? Es por eso. Porque no está viviendo en obediencia a la palabra de Dios, está transgrediendo leyes que son naturales, que van a producir un efecto en su vida. Van a producir un efecto en su vida. Así es. Entonces, vamos a dejar hasta aquí porque entonces la plática se me puede cortar en cualquier momento porque la memoria de mi teléfono está a punto de llenarse. Triste es en realidad la condición del hombre. Es mejor para el hombre, el ser humano, apegarse a las leyes de Dios, porque vive mejor. Triste es estar en este mundo, atrapado en este cuerpo de carne que produce dolores y puede producir dolores indecibles. Si vienen sobre mí las maldiciones de Dios, por desobediente, por impío, por pecador, las plagas y enfermedades que pueden venir a mi vida, las cosas malas que me pueden pasar, ver cómo violan a una mi hija, cómo matan a una mi hija, a un hijo, y cosas terribles que le pueden pasar a uno por simplemente olvidarse de Dios y uno quiere vivir. El ser humano tiene la tendencia a querer vivir conforme a sus propias leyes y conforme a sus propios pensamientos, y el hombre cree que es, digamos, una cadena, una cárcel, una cosa demasiado difícil de cargar, el ajustarse a la ley de Dios, el vivir conforme a la ley de Dios. Pero las leyes de Dios son para nuestro bien, para nuestro provecho, para nuestra libertad. Las leyes de Dios lo hacen a uno libre. Porque el que se libera de la ley de Dios, el que se libera de Dios, por decirlo así, cae preso y cautivo y encadenado, termina encadenado a muchas cosas malas en realidad. Y es exactamente de eso, de lo que Dios quiere librarnos con sus leyes. Entonces ha sido un privilegio para mí decirle todas estas palabras que puedan bendecir la vida de alguna persona. Usted puede vivir bien, usted puede vivir mejor, tener mejor a su familia puede vivir mejor, más felices, más ricos, en todos sentidos ricos, abundantes en todo sentido, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo material, en cuanto al gozo y la paz que puede haber en su corazón cuando usted se apega a los principios de la Biblia, a obedecer, se cuida de obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios, y para hacer eso hay que dedicarle mucho tiempo al estudio de la Biblia, no tanto estudio sino a pasar tiempo con Dios. Yo lo que digo es, en realidad no se trata de ponerse uno a estudiar, no es tanto, digamos, agarrar un versículo de la Biblia, darle vuelta, de verlo por atrás, por adelante, de cabeza, por arriba, por abajo. No, yo leo la Biblia de corrido, como que fuera Don Quijote de la Mancha, así de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, no me detengo en nada, yo no me detengo en nada, yo solo leo la Biblia de corrido. Entonces, entonces el Señor va a hablar, el Espíritu Santo, que es el que siempre le da guianza a uno y enseñanza a uno. Cuando está leyendo la Biblia es el que me va formando mis ideas y me voy compenetrando en él de tal manera que yo empiezo a pensar, a sentir como él piensa y siente. No es tanto realmente que yo crea que le puedo sacar, digamos, detenerme mucho en un pasaje para sacarle provecho. No, no, el mayor provecho es estar en la presencia del Señor. Cuando estoy leyendo la Biblia, está en la presencia del Señor. Cuando uno ora, está en la presencia del Señor. Ese tiempo en la presencia del Señor, aunque no me detenga mucho en los pasajes bíblicos, es lo que me forma. Eso es lo que me forma, el pasar tiempo con Dios. Usted pasa tiempo con Dios cuando está leyendo la Biblia, cuando está orando. Cuando está leyendo libros de teología, no pasa tiempo con Dios, porque los libros de teología no son palabra inspirada por Dios. Usted solo pasa tiempo con Dios cuando está leyendo la Biblia, porque solo la Biblia es inspirada por Dios. Cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo algo sobrenatural, un libro sobrenatural. Hay una persona metida ahí, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos va a hablar, nos va a guiar a leer la Biblia y nos va a dar la enseñanza y nos va a decir lo que necesitamos saber,
Lo que necesitamos que Él nos diga, Él nos lo va a decir cuando pasamos tiempo con la Biblia. Y solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Otros libros no son palabra inspirada por Dios, solo la Biblia nada más. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero que esto les sea de bendición. Muchísimas gracias.